Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una enseñanza, un tema que lo he titulado La destrucción de Jerusalén. Se sabe por la historia que en el año 70 las tropas romanas que invadieron Jerusalén destruyeron el templo. Este hecho tiene pues una gran importancia. Jesús había hablado de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo, más o menos unos 40 años antes. Y para Israel la ciudad de Jerusalén pues, y el templo lo eran todo, no solo en el aspecto religioso, sino también en el social, en el económico. Su destrucción prácticamente significó la destrucción de toda la nación. El templo inicial, el templo primitivo, fue construido por Salomón y fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, ahí por el año 588 a.C., y fue reconstruido en los tiempos de Zorobabel, a la vuelta del cautiverio de Babilonia, y en el mismo sitio del anterior. Este segundo templo fue el que agrandó y embelleció Herodes. En primer lugar, se amplió considerablemente la explanada, lo que exigió grandes proezas de ingeniería en ese tiempo. Sobre el muro donde finalizaba el atrio de los gentiles podía leerse rótulos en hebreo, griego y latín, y estos rótulos advertían muy seriamente que todo aquel que no era judío y que traspasara aquel límite sería castigado con la muerte. Ya para el año 67 de nuestra era cristiana, el emperador Nerón envió al general Tito Flavio Vespasiano a Palestina para sofocar una rebelión de la población judía que ya hacía años que duraba. Y Vespasiano venció a los judíos en Galilea y en la conquista de la ciudad de Jotapata hizo prisionero a un joven llamado José ben Matías, que era considerado pues como caudillo de los rebeldes de Galilea. Este José ben Matías estuvo entre los pocos sobrevivientes a los que se les respetó la vida. Al ser hecho prisionero fue llevado ante Vespasiano y José ben Matías le pronosticó a Vespasiano que se convertiría en el emperador. Cuando al cabo más o menos de 2 años Vespasiano entró en Roma como emperador, pues se cumplió lo que le había dicho, llevó consigo a José ben Matías, le concedió la ciudadanía romana y lo nombró historiador oficial del imperio. Más tarde se hizo llamar Flavio Josefo, y después de la destrucción de Jerusalén y de la definitiva ruina de Israel, Josefo se estableció definitivamente en Roma, donde escribiría su libro llamado La Guerra de los Judíos, en la que describe la formidable tragedia de la que fue protagonista y testigo entre los años 66 y 70 de la era cristiana. Bueno, sabemos muy bien que los judíos querían librarse del yugo romano. En el año 66 después de Cristo, Roma envió a las legiones lideradas por Sestio Galo, un gobernador de Siria. Años más tarde, por el año 70, el general Tito marchó a conquistar Jerusalén y su grandioso templo. Y Tito exhortó a los judíos a rendir la ciudad a fin de salvar la vida. A continuación cercó la ciudad con estacas puntiagudas, eliminando la posibilidad de escapar o desplazarse. El general romano puso todo su empeño en salvar el templo. Él no quería que el templo fuera destruido. Tanto es así que, como dice Flavio Josefo, despertaron la irritación no solo de sus soldados, sino también de sus oficiales, puesto que por salvar un templo extranjero causaba daños y perjuicios a sus hombres. Es decir, los soldados no estaban contentos con esto de mantener intacto el templo. Bueno, finalmente Tito decidió lanzar un ataque contra la parte exterior del templo y ordenó incendiar las puertas exteriores de los atrios. Y entonces, según narra Flavio Josefo, se propagó rápidamente el fuego a la madera, envolviendo a los pórticos en un mar de llamas. El general Tito ordenó apagar las llamas y abrir una brecha en dirección a las puertas, matando pues a los que estaban resistiendo allí y salvando al mismo tiempo la construcción, ya que quería apoderarse del edificio que se había convertido en el núcleo principal de la resistencia. Entonces Tito decidió que si los judíos tomaban posiciones en el templo para continuar la resistencia, habría que emplearse pues a fondo contra ellos,
¿no? Y bueno, como él tenía todo el deseo de cuidar el templo, no quería que el templo pues sea entregado a las llamas, porque consideraba que era una construcción magnífica e histórica. El 16 de agosto del año 70, como dice Josefo, Tito se retiró a la Torre Antonia. Él decidió, bueno, estuvo ahí en ese lugar descansando hasta el amanecer. Lamentablemente, un asalto se produjo con con todos los soldados efectivos que estaban allí para apoderarse de todas las partes del templo. Y cuando Tito se retiró, los rebeldes, tras una breve pausa, se arrojaron nuevamente contra los romanos, y ahí sí hubo una encarnizada lucha entre los defensores del santuario que intentaban apagar el fuego en la explanada interior, como relata Josefo. Y Josefo sigue diciendo y dice, aquellos, o sea, hablando de los legionarios, tras haber puesto en fuga a los judíos, los persiguieron hasta el interior del templo, y entonces un soldado, sin aguardar órdenes y sin demostrar temor alguno en cometer tan terrible acción, echó mano de una antorcha y, secundado por uno de sus compañeros, la arrojó a través de una ventana dorada que daba a las estancias próximas al santuario en la parte norte. Y Josefo sigue diciendo, alguien corrió a avisarle a Tito que se había retirado a su tienda para descansar un poco. Pero al enterarse de esto, pues se puso en pie y se dirigió hacia el templo para tratar de dominar el incendio. Lo siguieron pues todos sus generales, y a estos también le siguieron muy alteradas las legiones, formándose pues un gran griterío y confusión, como era inevitable en el avance desordenado de las fuerzas tan numerosas como eran. Y ya con su voz, ya con la mano, César dio orden a los combatientes de apagar el fuego, pero ellos no oían sus palabras, ensordecidos por un griterío que se hacía cada vez mayor, ni prestaron atención a las señales que les hacía con la mano, enardecidos como estaban en la lucha o arrastrados por el frenesí. Y para detener el ímpetu de los legionarios no sirvieron ni requerimientos ni las amenazas, pues todos se dejaron llevar por la furia de destruir al enemigo. Y Josefo dice que de repente en uno de los que habían entrado en el templo cuando ya César había salido para intentar detener a los soldados, lanzó en la oscuridad una antorcha contra los goznes de la puerta de la Sancta Sanctorum, como se llama en latín, y tras la inmediata extensión del fuego hacia el interior, César y sus generales se retiraron y ya nadie impidió a los soldados que estaban fuera propagar el incendio. Prácticamente se destruyó el templo, como lo había dicho Jesús. Y Jesús dio profecías sobre Jerusalén y el templo. Sabe muy bien que durante su vida en la tierra, Jesús realizó distintas profecías sobre la suerte de Jerusalén, la ciudad santa y su templo. Por ejemplo, en Lucas 21, 20 al 24, Jesús dijo, cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Aquí estamos viendo que Jesús está profetizando que la ciudad de Jerusalén estaría cercada por ejércitos y que se encargarían de destruirla. En Mateo 24, del versículo 1 al 2, Jesús dijo, bueno, el relato de Mateo es que después que Jesús salió del templo, mientras se alejaba, se acercaron sus discípulos para llamar su atención sobre las construcciones del templo. Pero él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Nuevamente Jesús está hablando en contra del templo, está hablando de que este templo no va a durar mucho tiempo. Bueno, aunque ellos no sabían cuándo sería esto, porque esto sucedió, estamos hablando de los 70, esto sucedió por lo menos unos 35 o 37 años después. En Lucas 13, versículo 34 y 35, ahí vamos a escuchar a Jesús que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Y dice, he aquí que vuestra casa se os va a quedar desierta.
os aseguro que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo pienso que estas profecías que Jesús lanza encajan perfectamente con la destrucción que 37, 38 años después trajo el general Tito sobre Jerusalén y su templo. Algo que lamentablemente era inevitable. Aunque Jesús amaba el templo también, él muchas veces asistió al templo para participar de los rituales, de las ceremonias, de los sacrificios que se hacían allí. Y su amor por el templo era tal que los evangelistas narraron incluso la expulsión de los mercaderes, ¿no? Como narra ahí en Mateo 21, versículo 12, cuando entró Jesús en el templo y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, mientras les decía, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones. El templo tiene que ser un lugar sagrado, es un lugar sagrado, es un lugar donde la gente va a adorar a Dios, es un lugar donde la gente va a tener un encuentro con Dios. Bueno, es la concepción que nosotros tenemos acerca de lo que es el templo. Pero ellos lo convirtieron en un mercado, lo convirtieron en un lugar incluso de robo, porque Jesús dijo, ustedes han convertido este lugar en una cueva de ladrones. No le gustaba a Jesús que ese lugar que era, aunque era un lugar físico donde la gente se reúne para adorar a Dios, pero había un respeto, porque el templo debe ser considerado como tal, como un lugar de adoración, no como un mercado. Y bueno, sabemos muy bien que el Señor ahora en estos tiempos, creo yo que ya no tiene la misma concepción de antes, es decir, ya los templos, el templo de Jerusalén, dicho sea de paso, que ya no existe, ya han quedado rezagos de eso solamente, pues ahora ya no es tan importante. No lo es, porque sabemos que al Señor, yo creo que poco le interesa el templo construido por los hombres. Si nosotros leemos Hechos capítulo 17, versículo 24, ahí dice claramente el autor del libro, que es Lucas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Con esto queda a entender que el templo físico, el edificio, templos hermosos que existen, no son realmente, no es algo que a Dios le interesa. Bueno, le puede interesar en el sentido de que la gente se reúna allí. Pero cuando vino Jesús acá en la tierra, bueno, si realmente al Señor Jesucristo le interesaran los templos, él hubiera dicho, construyan templos, levanten edificios para que allí adoren a Dios, que es lo que se hace, sin duda. Pero no hay ninguna orden del Señor al respecto. Yo no encuentro que en la gran comisión, por ejemplo, Jesús haya dicho, vayan por todo el mundo y construyan templos, levanten hermosos templos y ahí prediquen el Evangelio. No dice Jesús eso. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. La pregunta es, ¿y dónde congregamos a los discípulos? ¿Dónde los metemos a los discípulos? Bueno, obviamente que tiene que haber un lugar físico para poder hacerlo, por eso que existen los templos. Pero a lo que yo voy es que al Señor no le interesa tanto el lugar físico como lo que contiene. Más importante que el templo es la iglesia. Aunque la palabra iglesia últimamente, bueno, ya de hace mucho tiempo creo yo, se usa también con respecto al local, al lugar, al edificio. Oye, vamos a la iglesia que está acá en tal lugar, oye, vamos a la iglesia que está en... al decir eso estamos hablando del lugar físico. Pero no, la iglesia no es el lugar físico. La iglesia es el cuerpo de Cristo, son la comunidad de creyentes que han sido redimidos, salvados, comprados por un precio, la sangre de Jesucristo, que han creído en Cristo, y todo ese conjunto de hombres y mujeres, que no es solamente de ahora, sino de todos los tiempos y las edades, forman la iglesia universal de Jesús. Nosotros ahora somos el templo en el cual quiere Dios habitar y es el que debemos cuidar. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 6, versículos 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Dónde está el templo ahora donde habita el Espíritu Santo? Soy yo, es mi cuerpo. Mi cuerpo y todo mi ser integral, obviamente, mi cuerpo, alma y espíritu, es el templo del Espíritu. Es el lugar donde Cristo quiere habitar y que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Y por lo tanto yo lo que tengo que hacer, y tú también, si eres hijo de Dios o una hija de Dios y has vuelto a nacer, tú tienes que glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, porque estos le pertenecen a Dios. Y como te dije, yo creo en el rapto, creo en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga, ¿a quién se va a llevar? No se va a llevar al templo, se va a llevar a la iglesia, y la iglesia somos nosotros, somos los creyentes, somos el cuerpo de Cristo. ¿A Señor le interesa eso? El templo, esos tremendos lugares, recintos, edificios que se han creado, van a ser destruidos. Pero no estoy en contra del templo, por si acaso, no quiero que se piense mal. Yo creo que más importante que el templo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y yo sé que se invierten ingentes cantidades de dinero para construir templos, ¿no? Hay iglesias a las cuales incluso se les piden que hagan ofrendas sacrificiales y donen dinero, porque hay que construir un buen templo, un templo de acuerdo a los tiempos. Como comprendo que los lugares exóticos, aquellos lugares que atraen mucha gente, son lugares vistosos, bonitos, lugares que tienen muchas cosas, hasta de lujo. Eso atrae la atención de la gente. Hay quienes creen que los templos también tienen que tener esa misma vistosidad, tienen que ser también atractivos, tienen que ser lugares cómodos. Hay que hacerlos así para atraer a la gente. Y a mí me parece que la salvación de muchas personas no está basada en la fe de Cristo, sino está basada más bien en lo que ven. Si bien es cierto, la Biblia dice que la salvación es por oír la palabra, creo para algunos la salvación es por ver, no por oír, por ver el templo bonito, elegante, por ver un ministerio de música muy, muy bueno, que toca bonito, por ver todo un escenario fabuloso, fantástico, donde existe la tecnología de punta para muchas cosas. Eso atrae a la gente también, pero la pregunta es, ¿se han convertido a Cristo realmente? ¿O simplemente están entusiasmados y vislumbrados porque se habla de Dios en un lugar tan bonito, tan agradable, tan cómodo? Déjame decirte que si tú amas a Dios, te vas a congregar igual en un templo así moderno, bonito, como también te puedes congregar en una casa. Porque antiguamente la gente, los cristianos se reunían en casas. Y si tú estás tan feliz estando en una casa como estando en un local grande, entonces obviamente que tu fe está basada en Cristo. Pero si tú dices, no, yo prefiero ir al templo, aquí no me gusta ese lugar porque es muy chiquito y no tiene lo que hay acá, entonces ahí yo te animaría a que revises tu corazón, porque tú estás viendo más bien el lugar, lo atractivo que es, y tu fe probablemente está más impactada por eso. Sí, yo creo que tenemos que empezar a ver las cosas del punto de vista del Señor. Jesús no se preocupó por hacer templos. Si hubiera sido así, Jesús lo hubiera hecho a sus discípulos y él mismo les hubiera ayudado. Mira, hagamos un bonito templo, cómodo y todo para atraer las almas. ¿Qué les parece? Yo creo que no hizo eso Jesús. No lo hizo nunca, no. Su plan no era ese. Ahora ese es el plan, sé que de muchos siervos, pastores, que quieren tener templos bonitos, elegantes, que estén bien ubicados, bien posicionados. Casi tienen una mentalidad marquetera, como la tienen grandes empresas que también quieren ubicarse en lugares céntricos donde hay mucha gente, porque es para su negocio. Y aquellos que ven, que creen que la iglesia es casi como un negocio, también hay que ubicarlo en lugares céntricos, en lugares que hay mucha afluencia de gente, para que sea impactante. Bueno, tengo mis reservas al respecto. Creo que cuando está el poder de Dios, no interesa que esa iglesia esté en un lugar céntrico o esté en la punta del cerro, Dios va a hacer que la gente vaya, por el poder mismo de Dios. Imagínate que Juan el Bautista predicaba en el desierto y la gente salía al desierto a escucharlo.
Y Juan no tenía ni un templo, no tenía nada bonito, no tenía nada que darle a la gente, pero estaba lleno del Espíritu de Dios. Jesucristo cuando predicaba estaba lleno del Espíritu Santo y la gente iba, las multitudes iban detrás de él. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo predicaban y las multitudes iban detrás de él. Tal vez la mentalidad de algunos pastores debe ser esa también. Hay que estar lleno del Espíritu antes que estar buscando templos exóticos y hermosos, porque creemos falsamente que las multitudes van a ir a los templos grandes y hermosos. Sí, puede ser que vayan, pero la pregunta es cuál es la motivación para que vayan. ¿Realmente para conocer a Cristo o simplemente para ver un espectáculo? Algo que les puede ofrecer la iglesia en ese momento. No quiero generalizar, no digo que todos los que están yendo a templos bonitos y hermosos solamente están yendo por eso, pero estoy seguro que hay muchos que son así. Sí, debe haber cristianos también, sin duda. Tu fe tiene que estar basada en Cristo, en la palabra de Dios. Y donde están reunidos 2 o 3, dijo Jesús. No interesa que estén en una casa, en un parque, en un subterráneo, en un mercado, no interesa. Si están reunidos 2 o 3 en el nombre de Jesús, Jesús dijo, ahí estoy yo en medio de ellos. Mi querido amigo, tú que estás escuchando esto de repente por primera vez, tú tienes que preocuparte por la salvación de tu alma. Tú tienes que abrir tu corazón para que Cristo entre en tu vida, para que Cristo cambie tu vida, para que Cristo haga de ti un hombre nuevo y una nueva criatura. El único que puede salvar tu alma es Cristo, y no pierdas esta gran oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvado tú y, ¿por qué no?, también tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, si es que los tienes, tus familiares cercanos, todos ellos por tu testimonio también pueden ser impactados con el Evangelio de Jesucristo. Te dejo esta enseñanza, esta reflexión. Te agradezco por el tiempo que me has dado para poder compartírtela y que Dios te bendiga.